Bueno, pues a esta hora vamos a coger el testigo de la mañana, ya lo saben, hablando del debate en las ondas, y hoy vamos a hablar precisamente de despoblación. Se calcula que en el año 2017 la provincia de Valladolid ha perdido 1.500 habitantes. Si lo comparamos con Castilla y León, seguimos perdiendo habitantes. Si lo comparamos con España, tenemos que decir que Castilla y León es la comunidad que más habitantes ha perdido de toda España. Sin embargo, en el conjunto de toda España se ha aumentado el número de habitantes, sobre todo incentivado por la inmigración. Hace poquito hablábamos también del tema de la ordenación del territorio, hablábamos del mantenimiento de servicios y hace poquito también, por ejemplo, por poner anticipo desde el punto de vista político y social. Hemos tenido en Madrigal un evento precisamente defendiendo el medio rural y contra la despoblación. Enseguida hablamos de esa carta de Madrigal que ocurría hace nada, unos cuantos días. Analizamos esa carta y esa defensa de nuestros pueblos. También teníamos desde el punto de vista político, esta semana Luis Tudanca ha visitado Rueda, precisamente, donde se le ha dado, bueno, pues quizá esa potestad para que vele por nuestros pueblos. Al menos eso es lo que decía Teresa López, alcaldesa de Medina del Campo, y Lola Mayo, alcaldesa de Rueda. Y por su parte el Partido Popular de Medina del Campo, lo voy a decir de momento, de Medina del Campo, ya ha denunciado que Medina del Campo, si sigue en esta tónica, dentro de poco va a bajar de los 20.000 habitantes, según los datos que manejan ellos del Instituto Nacional de Estadística. Y achacaban principalmente al Grupo de Gobierno y al Partido Socialista de Medina del Campo que no se está haciendo nada precisamente para facilitar el asentamiento de empresas, ni tampoco para que los jóvenes tengan una oportunidad. Hablaremos también de la concesión de licencias y ayudas por parte de la Administración, subvenciones y demás. Bueno, de todo esto hablamos con Guzmán Gómez. Buenos días. Muy buenos días, Rocío. Ya era hora que viniera, ¿eh? Hacía unos cuantos días que no venía por aquí. Lo que pasa es que a ti se te hace muy largo, sí, pero no eso hace sí, tanto eso sí. que... Lo mismo que Lola Mayo. Buenos días, alcaldesa de Rueda. Y tenemos con nosotros a Mari Carmen González. Buenos días. Hola, buenos días. Que viene desde Madrigal, es técnico de Servicio de Desarrollo Local de Madrigal, y acompañando también, entendido en el tema, David Muriel. Buenos días. Hola, buenos días. Servicio de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Medina del Campo. Bueno, Guzmán, el Partido Popular achaca que es el PSOE el que no hace nada por mantener la población. Mientras tanto, Herrera esta mañana ha dicho que está esperando que el Estado español invierta ya en el tema del plan contra la despoblación. Bueno, yo creo que eso es absurdo. El que los partidos políticos ahora empecemos a tirarnos piedras unos a los otros, quién es más culpable o menos por el tema de la despoblación, yo creo que además de no adelantar nada, no avanzar nada, no ayudamos a nuestro territorio, no ayudamos a eliminar esa despoblación y a incentivar pues otro tipo de políticas que pueden generar más población y más positivismo en nuestros pueblos, y por lo tanto pues yo creo que esto, al igual que la educación o al igual que la sanidad, pues debe estar incluido en grandes pactos políticos que todos los partidos políticos pues trabajen en aras de mejorar o de eliminar esa despoblación. Y repito, de nada nos sirve pues escuchar en radio, en televisión o ver en prensa cómo los políticos se pegan o nos pegamos intentando luchar contra la despoblación, cuando da igual que seas un municipio más grande, más pequeño, da igual que seas del PSOE, del PP o de cualquier otro partido, que todos los municipios prácticamente, yo creo, de nuestra comunidad autónoma y a nivel general pues estamos teniendo muchos menos nacimientos, por ejemplo, que mortalidad. Entonces o estamos sufriendo la despoblación, en definitiva. Entonces yo creo que eso es lo importante, y el que los políticos se peguen o nos peguemos por si tú más o yo menos, pues es absurdo, y eso precisamente es lo que no quiere el vecino. Lola Mayo. Vamos a ver, yo lo que pienso es que hay que actuar. Ya nos damos cuenta de que la despoblación nos está afectando, que también nos ha costado darnos cuenta de que llevamos muchos años perdiendo habitantes. Yo hoy miraba pues con el hecho de venir y decía, joder, antes hablabas de que teníamos más de 1.500 habitantes, pero bastantes más. Vamos bajando y cada año vamos perdiendo. Y todos municipios de alrededor van perdiendo. No es que suba solamente ahora mismo por la zona de Valladolid, están subiendo los del Alfoz de Valladolid. Los demás municipios estamos perdiendo todos. Hay menos nacimientos, pero es verdad que también hay menos servicios y hay menos medidas. Yo creo que hay muchas medidas que están al alcance de, vamos a decir, gobierno. Me da igual gobierno, Junta de Castilla y León, Diputación, ayuntamientos, que podemos tomar y que podemos facilitar el asentamiento de la población. Es cierto que cada municipio y cada población tiene un problema, pero yo, por ejemplo, el tema de lo que es el tema de empleo, por ejemplo, Rueda es un municipio que en el tema de empleo no tiene mucho problema, pero sí tiene problemas a lo mejor en vivienda. Entonces creo que hay que tomar una medida
para cada municipio o cada provincia las medidas que necesita. Y la verdad que estoy de acuerdo con él que tenemos que ponernos todos a una, no es pegarnos unos con otros, pero es cierto que esas medidas se tienen que tomar ya. Bueno, tenemos a Mari Carmen y a David Muriel, que estuvieron precisamente hace unos días en la Carta de Madrigal en defensa del medio rural. Mari Carmen. Pues sí, hola, buenos días. Dejando un poco el tema político aparte, sí que es cierto que estamos todos de acuerdo que el problema de la despoblación cada vez es un tema mucho más importante, un tema en el que se deben de implicar todos los agentes sociales, políticos y económicos de la zona. Y tenemos que ser conscientes de todo el potencial y todos los recursos endógenos que tenemos en cada uno de nuestro medio rural y en nuestros distintos hábitats para intentar realizar políticas transversales que generen desarrollo socioeconómico en los municipios y que generen un asentamiento de la población joven. Pero para todo ello deben de implicarse, tanto en este caso las diputaciones, que de cara a los pueblos pequeños como los nuestros tienen un papel muy importante, en este caso hablo por Diputación de Ávila, Diputación de Valladolid y, por supuesto, la Junta de Castilla y León, y un acuerdo, un pacto, como dicen ambos representantes de los dos grupos que están de dos de los grupos que están en las Cortes, un pacto en el cual tiene que haber una coordinación de una política transversal en la cual estén implicados distintas consejerías, como puede ser vivienda, como dice ella, en este caso fomento, como debe ser servicios sociales, como debe de ser empleo, de cara a, en el caso de empleo, por ejemplo, fomentar y facilitar cursos de formación para los desempleados jóvenes que no tienen formación en nuestros municipios y que no tienen alternativa laboral y necesitan una formación adecuada para poder asentarse, una formación que esté adecuada a los recursos que tenemos en nuestro entorno y que permita generar autoempleo o generar unas expectativas de empleo que consoliden y produzcan un asentamiento de la población joven en nuestra zona. En el caso de Madrigal, por ejemplo, y me imagino que los pueblos de alrededor será muy similar, cada vez tenemos una pirámide de población en la cual el crecimiento vegetativo es negativo y en la cual la cúspide de la pirámide de población es mucho más amplia que la base, por lo cual los colegios están desapareciendo y los colegios se convierten en hogares de tercera edad, etcétera, etcétera. Y creo, y desde aquí, puesto que están de acuerdo, les animo precisamente a eso, a que aúnen esfuerzos, a un pacto entre todas las fuerzas políticas que están en las Cortes representadas, pero unas políticas con un corte transversal. Una única política agraria, por ejemplo, no es suficiente para un asentamiento, y está demostrado, ni solamente una política de vivienda, sino una política transversal coordinada desde todas las consejerías. Bueno, David Muriel. Bueno, pues efectivamente estamos ante uno de los problemas críticos que tenemos encima de la mesa, no solo en nuestro territorio, en nuestro entorno más inmediato, sino, como bien se ha comentado, pues es un problema a escala nacional y que en particular además está afectando a nuestra comunidad autónoma. La Carta de Madrigal, un poco que se comentó el otro día en Madrigal de las Altas Torres y que viene un poco del trabajo que se ha desarrollado a través del proyecto europeo Interreg Europa, del Rural Grow, viene a defender un poco el papel importante que tienen estos temas los entornos locales. Es decir, no podemos quedarnos sentados esperando soluciones a nivel europeo, nacional o regional, sino que con nuestras limitaciones, por supuesto, pero desde los entornos locales tenemos que sumar esfuerzos y a escala comarcal plantear actuaciones que intenten corregir la sangría poblacional que estamos sufriendo. La sangría poblacional por un lado y el proceso de envejecimiento de la población por el otro. Y en ese sentido, pues como bien se ha comentado también ya, no solo estamos hablando de medidas ligadas al empleo, a la generación de empleo, sino que también tiene que ver con el ámbito de la vivienda, con el ámbito de los equipamientos y de los servicios, de la movilidad, de la propia gobernanza del territorio y de la sensibilización de la población. Son 6 los ámbitos de actuación que se plantean en esta Carta de Madrigal y que se plantean en ese plan de lucha contra la despoblación de Medina del Campo y de la comarca, que está ahora mismo encima de la mesa y que se presentará en breve en detalle aquí en Medina del Campo. Ya la semana pasada se tuvo la oportunidad de hablar del mismo en Madrigal de las Altas Torres y la próxima semana en Medina del Campo se realizará una de las últimas reuniones de trabajo para lanzar este plan y plantear una serie de medidas, de intervenciones que
de forma orientativa, pues recibirán todos los ayuntamientos de la comarca y se intentarán trabajar con el resto de agentes socioeconómicos de la comarca para intentar aunar esfuerzos y conseguir un poco una mentalización de toda la sociedad, que estamos ante uno de los problemas que va a marcar las pautas a nivel de desarrollo en los próximos años en toda nuestra comarca. Guzmán. Bueno, yo creo que hay muchos temas, ¿no?, sobre la mesa, mucho que debatir, mucho que trabajar, pero en líneas generales y siendo realistas, pues todos decimos un poco lo mismo, ¿no?, que hay que ponerse manos a la obra. Algunos municipios, como es el caso de Medina del Campo o Madrigal, están trabajando en unas direcciones, pues yo creo que otros municipios estamos trabajando en esas mismas direcciones, por ejemplo, con este tipo de fondos o de unión con distintos municipios para obtener fondos europeos, pero yo creo que eso no lo es todo, ¿no? Yo creo que eso se tiene que compaginar con esas políticas a nivel nacional, con esas políticas a nivel autonómico, todas de manera transversal, evidentemente, porque todas tienen que estar unidas, porque no solamente podemos hablar de vivienda o de servicios sociales, sino también tenemos que hablar de transporte, también tenemos que hablar de sanidad, también tenemos que hablar de educación, y por lo tanto tenemos que hablar de que la vida en nuestros municipios pues sea totalmente competitiva a la vida de las ciudades, ¿no? En este caso, que sobre todo es contra las que vamos contracorriente, ¿no?, en los pueblos. Pero estamos viendo como Valladolid capital ha perdido población, ha perdido más población Valladolid capital que la propia provincia en cierto sentido, ¿no? Entonces yo creo que esto no solamente afecta a los pueblos, creo que bueno, pues también hablamos de la inmigración y nos tenemos que basar en la inmigración, y tiene que ser un pilar también, porque pues en unos años yo creo que una de dos, o se acepta y se coordina y se ordena, o podemos tener serios problemas, porque hay muchas personas que están muy integradas y son personas que al fin y al cabo pues pueden mantener esos municipios, ¿no? Ayer personalmente pues visitaba junto con el presidente de la Diputación los municipios de Bocos y de Curiel de Duero, y veíamos como en Curiel de Duero, un municipio que puede haber alrededor de 40, 50 habitantes viviendo en una etapa normal del año, pues vemos como hay personas inmigrantes que están totalmente asentadas, que están totalmente integradas y que son ahora mismo pilares fundamentales del propio municipio, ¿no? El que regenta el bar, el alguacil del municipio. Entonces yo creo que eso es otro punto, otro pilar donde debemos de trabajar para que en un futuro no muy lejano, que lo tenemos ahí, pues todos esos municipios que están amenazados con desaparecer o con quedar desiertos, pues no lleguemos a ese punto y puedan ser sostenibles y puedan estar sustentados por personas jóvenes que se impliquen y que trabajen en los mismos. Es evidente que todo ha cambiado, ¿no? Cuando en un municipio agrario como los que tenemos muchos en Castilla y León, pues antes se necesitaba un gran número de personas para mano de obra, para esos trabajos en el campo, pues ahora con la maquinaria que tenemos ya no hacen falta tantas personas. Es evidente que los nacimientos o las familias pues ya no están compuestas por tantas unidades, ¿no? Como lo era antes. Ayer hablábamos con 3 o 4 personas y ninguno bajaba de 6 hermanos. Claro, personas de 60 años, 65 años, 70 años, ninguno bajaba de 6 hermanos. Y ahora la familia que tiene 3 hijos, me atrevería a decir, bueno, ya es familia numerosa. Ya es familia numerosa, ¿no? Y yo creo que es un mérito. También ahí hay que incidir, ¿no? Yo creo que también hay que facilitar a las personas, pues no solamente en el tema de vivienda, sino que también pues el tener un hijo no salga tan caro. Os está hablando de alguien que no ha tenido un hijo todavía. Pero por lo que oye, pues hay que apretarse los machos, ¿no? Y ajustarse mucho cuando quieres pues tener bien atendidos a tus hijos, y más cuando ya pues van creciendo y van necesitando esa educación, y ya nos cuento pues si hay algún problema de salud o algún problema extraordinario, ¿no? que difiera de lo normal. Por lo tanto, son muchas las cuestiones en las que hay que incidir, y yo creo que eso también pues es un poco cuestión de mentalidad, ¿no? Porque vemos como personas que acuden de otros países, por ejemplo en Nava del Rey pues hay muchas personas de nacionalidad rumana y tienen otro concepto de vida, de familia. Claro,
ellos vienen con otro modo, otro modelo de vida, por lo tanto yo creo que también es cuestión de mentalidad y esa mentalidad pues se mueve mucho por las distintas políticas y por la facilidad que se le dé a las personas pues de sacar adelante a una familia, es mi humilde opinión. Lola Mayo. Vamos a ver, yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay que tomar medidas, pero desde los municipios pequeños las tomamos. Yo creo que todos en nuestros municipios intentamos tomar unas medidas dentro de nuestra posibilidad. Por ejemplo, lo que hablabais de los colegios, pues intentas que los libros de los niños sean gratuitos, pero si no nacen niños nos sirve de poco. Incentivar el nacimiento de un niño, pues a lo mejor desde un ayuntamiento pequeño no se puede, pero yo creo que a nivel global sí se puede. Yo sí he sido madre hace poco y, como digo, cuesta mucho sacar un hijo adelante. Y ahora, bueno, es la época, como digo yo, a lo mejor, aunque sea costoso, más fácil. Luego, más adelante, los gastos son mayores. Tener 3 es familia numerosa, perfecto. Pero es que tampoco creo que las familias numerosas tengan una ventaja grandísima. Yo lo tengo en mi casa al lado y la diferencia que pueda haber de ayudas que pueda tener mi hermana, estoy hablando, a que pueda tener yo, ninguna. Para darte un bono de Iberdrola te cuesta papeleo, no sé qué, te cuesta al final moverte, que gastas 100 euros, que al final te van a dar 200. Entonces, no interesa realmente las medidas que podemos tomar con lo que es tener hijos. Vamos a ver, tener un hijo, vamos, por muchas ayudas que te den, nunca te van a costear el coste de un hijo, eso está claro. Pero sí que es verdad que a lo mejor podemos, yo de punto de vista como madre, tomar otras medidas. Yo creo que la baja maternal es muy pequeña, es insuficiente desde mi punto de vista. Puedes tomar otra serie de ayudas que eso no lo puede hacer un ayuntamiento, pero sí se puede hacer a nivel general. En ese sentido yo creo que a nivel de Europa estamos retrasadísimos. Por ejemplo, yo que lo he sufrido hace poco, con 3 meses y medio dejas un bebé para incorporarte a tu trabajo. Sí, puedes decir que puedes coger reducción de jornada, hay trabajos en los que puedes cogerlos y hay trabajos en los que no. Y hay la equiparación, pues bueno, otra cosa igual, tampoco se puede. Entonces, hay muchas diferencias y muchas medidas que no podemos tomar nosotros desde donde estamos, que lo tienen que tomar desde arriba. Ayudas a nivel general, no a nivel de ayuntamiento, que si tú sabes que un vecino se te va a quedar a vivir porque le des 1000 más, se lo vas a dar corriendo. Lo que decía el de la inmigración, es verdad que hay inmigrantes que están totalmente integrados. Yo, por ejemplo, en el colegio hay muchísimos niños y los niños que hay inmigrantes están totalmente integrados. No hay diferencia a la hora del colegio. Fuera en la calle hay diferencias, a lo mejor más en los padres que tienen otra cultura que lo que es en los niños. Es verdad que hay familias perfectamente integradas, el problema le tenemos cuando hay familias que no lo están, que vienen con otra mentalidad. Tienen la mentalidad de tener muchos más hijos, la mentalidad que había aquí hace, como estabas hablando, sí. Tu padre son tantos hermanos, el otro, y nosotros nos quedamos con 2, y el que tiene 2, bien, y el que tiene 3 ya es multitud. Sí. Creo que en ese aspecto es muy diferente. Y no es por las ayudas que te puedan dar, a lo mejor económicas, sino otra serie de ayudas. Yo, por ejemplo, personalmente hablo que a mí a lo mejor me interesa más tener una baja maternal de 1 año que me den todos los meses 100 euros por madre trabajadora. Yo hablo desde mi punto de vista, como el mundo en el que te mueves y hablas con la mayoría de la gente, mucha gente no tiene más hijos por el tema de que, claro, he conseguido un trabajo. ¿Cómo llego yo al trabajo ahora y digo que me voy a ir, no 4 meses, 1 año? Pues es muy difícil. Y eso es verdad que todavía no estamos muy concienciados. A ver, Guzmán, ¿qué quería añadir? Sí, yo una cosa, y tiene razón Lola, pero yo creo que tampoco debemos de matar moscas a cañonazos, ¿no? Porque hemos visto cómo distintas políticas se han llevado a cabo. ¿Os acordáis del cheque bebé, ¿no? que puso en marcha Zapatero y tal? Que fue muy criticado a lo mejor incluso por el Partido Popular. Yo tengo compañeros del Partido Popular que en sus municipios tienen una especie de cheque bebé, ¿no? Y al vecino que tiene un niño pues le dan, no sé, 600 euros. Pero realmente lo decía Lola, que es madre. Yo creo que eso a mí no me lleva a ningún sitio. O sea, que a mí me den 600 euros me va a ayudar o me va a motivar para tener un hijo. Es que con 600 euros a lo mejor no tengo ni para pañales, que no lo sé. Sí. Pero ¿qué me ayudan a mí 600 euros? O sea, es mucho más importante otro tipo de políticas mucho más generales. Más también, ambiciosas. Claro, también tenemos que diferenciar, ¿no? Yo creo que en las necesidades que había antes en los pueblos, las personas que antes vivían en los pueblos no necesitaban prácticamente nada para ser felices. Ojo, yo no digo que todas lo fueran, ¿no? Pero la vida antes se vivía de una manera, yo creo que se vivía prácticamente para trabajar.
y ahora necesitamos mucho más. Quiero decir que los pueblos, en cierta medida, podemos mejorar muchísimo, podemos ofrecer muchísimos servicios. Yo, como alcalde de Nava, me vuelco e intento ofrecer a mis vecinos, a mis ciudadanos, todos los servicios del mundo, pero nunca van a tener un centro comercial como puede tener Valladolid, ¿no? Entonces yo creo que también debemos de tener muy claro y debe de tener la persona una mentalidad clara de decir, oye, yo vivo en un pueblo y tengo una serie de posibilidades que tampoco lo tienen los de las ciudades, y es, por ejemplo, el salir al campo y disfrutar de la naturaleza y dar un paseo y estar con una tranquilidad que no la tienes en la ciudad. Sí, pero yo creo que el hecho de tener un centro comercial no es, pongo como ejemplo por lo que acabas de decir. Un cine, un hospital, yo creo que un instituto. tenemos unas comunicaciones que te tardas menos en llegar a Valladolid o nosotros a Salamanca que viva a lo mejor en Móstoles para ir a Alcobendas, a un centro comercial. Yo creo que desde mi punto de vista los dos pilares principales para que la población no se asiente principalmente es la situación del mercado laboral en la comarca, en este caso, y los equipos y los servicios que hay en los pueblos. Más, en este caso, por ejemplo, el tema de los colegios, si se cierran, por lo tanto, tendrá que haber una política en la cual, aunque económicamente y dadas las características que tiene Castilla y León, que tiene una población muy diversificada y núcleos de población pequeño, está claro que un presupuesto en educación en Castilla y León va a salir más caro que en una comunidad autónoma como Madrid, donde los núcleos de población son mayores y los costes de ese servicio va a ser más pequeño que en Castilla y León. Hablo de educación, como hablo de sanidad, como hablo de servicios sociales. Ese tipo de políticas, me refiero, creo que son más importantes a la hora, y el tema del trabajo, de que haya ofertas laborales, a la hora de un asentamiento de la población, creo que son primordiales, y es a lo que me refería yo antes con el tema de las políticas transversales a todos los niveles, desde nivel local, nivel de diputación, nivel de junta, nivel de Estado, a todos los niveles de organismos públicos. Creo que es importante. Tenemos que aprovechar, como yo decía antes, los recursos endógenos, y tenemos que aprovechar también las debilidades que tenemos. En este caso, ¿qué nos une a toda la comarca? Tenemos una población envejecida con una tasa muy alta de población mayores de 65 años. Todos los ayuntamientos aquí tenemos una tasa muy importante. Esa población necesita de unos servicios que, por ejemplo, esos servicios pueden generar autoempleo en nuestros municipios. Autoempleo, en este caso, mayoría, sería seguramente autoempleo femenino, que es la población, entre comillas, y no quiero ser sexista, digamos que si se asienta en los municipios es la que genera que luego haya nacimientos, que genera posteriormente que los colegios se mantengan, y entonces ya vendrían las ayudas, vendrían otro tipo de servicios. Pero desde mi punto de vista, lo principal es adaptar o fomentar unas ofertas de empleo, que es a lo que me refería antes, aprovechando los recursos endógenos que tenemos. Para eso hay que formar, hay que sensibilizar a la población y también a los agentes políticos y socioeconómicos, porque si sensibilizas a la población y los agentes políticos no son sensibles a esas necesidades y en invertir en ese tipo de políticas que sean generadoras de empleo y que sean generadoras posteriormente de unos servicios, de unas infraestructuras y de unos equipamientos, no vamos a tener un asentamiento de población, y de aquí a 15 años la mayoría de los pueblos irán desapareciendo, teniendo además, como tenemos en la comarca, un potencial, en este caso turístico, de patrimonio, de historia, de cultura muy importante, que sumado con la ruta del vino de rueda, con el enoturismo, tenemos ahí por explotar muchísimas vías que pueden ser generadoras de empleo, generadoras de asentamiento, de población joven en los municipios, y aparte de eso, el atractivo que puede suponer el hecho de venir otras personas, que ahora con las nuevas tecnologías, cualquier persona que esté agobiada en Madrid, en una ciudad grande, puede asentarse, pero claro, para eso ¿qué tienes que tener? Tienes que tener fibra óptica, tienes que tener otros medios que ahora mismo no tenemos. Entonces, esa, desde mi punto de vista, es la raíz del problema, y por la cual hay que empezar a atajar a todos los niveles distintas políticas, y, por supuesto, crear probablemente una mesa en la cual estén todos los agentes socioeconómicos de la comarca, de Castilla y León, de la provincia, como queráis llamarlo, pero desde mi punto de vista esa es la raíz del problema. Sí, pero yo te voy a hacer un inciso, Mari Carmen, porque lo conozco, ¿vale? Porque yo, bueno, pues ahora tenemos la experiencia, tanto Lola como yo, de estar en Diputación, de estar en muchas mesas, de estar en muchas comisiones, de estar en muchas subcomisiones, y no te hablo nada de instituciones superiores, o sea, instituciones autonómicas o estatales.
hay que ser resolutivos. Quiero decir que aquí no nos podemos entretener mucho tampoco en las mesas, nos tenemos que poner manos a la obra. Y lo que no se puede hacer es solamente llevar fibra óptica, y lo que no se puede hacer es solamente llevar escuelas, y solamente, por eso hablabas tú de las políticas. Es un ejemplo, por eso hablaba de la transversalidad. O sea, es que lo es todo, pero la transversalidad, tanto en la misma institución, quiero decir, a nivel de Junta de Castilla y León, a nivel autonómico, como esa transversalidad entre las distintas instituciones de las que tú hablabas, ¿no? Del Estado, de las comunidades autónomas, de las propias diputaciones, que en este caso pues tienen un papel fundamental, porque bueno, pues aquí representamos a municipios no muy pequeños tampoco, porque ni Rueda, ni Madrigal, ni Nava del Rey es muy pequeño, pero tampoco somos Medina del Campo, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos tipos de municipios, cada uno sufrimos la despoblación de una manera diferente, y antes hablaba Lola de que en Rueda no hay problemas de empleo. Pues tiene suerte Rueda, ¿no? Pero yo creo que el empleo es algo fundamental y algo que se necesita en nuestros municipios, en nuestros pueblos. ¿Por qué? Porque si una pareja que se va a quedar a vivir, pongo mi ejemplo, en Nava del Rey, solo trabaja una de las dos partes y se tiene que ir a Valladolid todos los días, pues oye, a lo mejor es que lo que hay que hacer es generar empleo en los municipios como lo había antaño, ¿no? Y eso es importantísimo. Tenemos que pensar en otra realidad que existe y lo reflejaba el plan de lucha contra la despoblación de Medina hace poco, y es que tenemos también mucha población, muchísima población que trabaja aquí en Medina del Campo o en la comarca, pero que no se queda aquí a vivir. Ese es el problema que decía yo, efectivamente. Rueda. O sea, Rueda, por ejemplo, es un pueblo que tiene población activa, que mucha gente está trabajando en las bodegas y mueve mucho, y de la gente que trabaja en las bodegas, la mayoría se va a vivir fuera. ¿Por qué? Porque hay un problema de vivienda, hay un problema de servicios, y que la gente no está concienciada en que al final los servicios también les tienes, pero desde el municipio como tal, yo hablo como ayuntamiento, como alcaldesa, yo desde el municipio puedo dar ciertas ayudas, puedes dar ciertas ventajas, pero hay otras ventajas que no las podemos dar ni desde Diputación, sería a nivel general. Y lo que decía ella, ya ves, un pueblo como Rueda, que no tenga una banda ancha, cuando todas las bodegas, imagínate el movimiento que tienen y necesitan, pues es un hándicap muy grande. Es una bobada realmente, pero las empresas sí, pero bueno, eso te lo están repercutiendo tiene que llegar y está llegando. Quiero decir que no puede llegar ahora porque... No, pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, hay municipios que sabemos... Vamos a ver, hay municipios que sabemos que no va a llegar nunca. Hay municipios pequeños que sabemos que no va a llegar nunca, y yo soy realista. En la agenda digital habla que en el 2020 todos los municipios, era un 99% de la población debería de tener acceso a sí, vamos a ver, una cosa ancha. es tener acceso a Internet. Yo, por ejemplo, vamos a ver, yo vivo en Foncastín, yo tengo acceso a Internet. Ancha, no hablamos de fibra óptica. Claro, yo hablo de fibra óptica. Claro, bueno, claro, es que no estamos hablando de lo mismo. Pero es que la agenda digital no te habla de municipios, te habla de población. ¿Qué pasa? Que esa población está, los 40 habitantes, por ejemplo, de Curiel, sí, de ayer, pues no tienen ni un ápice si lo comparas con los 300.000 de Valladolid. Sí, pero el problema es que a lo mejor dentro de esos 40 habitantes no hay ninguno que lo necesite. Pero si tú quieres que la gente joven se quede a vivir en un municipio, lo necesita. Y tú sabes, igual que yo, que un chaval hoy de 15 años sin un móvil y Internet, tú y yo sin Internet, no somos nadie. Yo creo Me refiero a que no somos nadie. Voy con David Muriel, que estaba... Sí, técnicamente llegará. Venga, David. Otra de las realidades que se constataba precisamente en los estudios que se han realizado en torno a este plan es que estando en una de las denominaciones de origen más dinámicas de España y de la península ibérica en general, y con una generación de empleo y de actividad en torno al mundo del vino importante, eso no se corresponde con el dinamismo económico global de la comarca, es decir, el sector atractor no ejerce como atractor, es decir, no tira del resto de la comarca, no hemos conseguido todavía diversificar la actividad económica lo suficiente como para generar empleo y riqueza en torno a ese mundo del vino, ¿no? Es una de las cuestiones que está ahí en el debe, pero es una realidad, o sea, lo del tema de las personas, de las cientos de personas que trabajan en nuestra zona pero que no se quedan aquí a vivir y que a veces incluso eligen irse al periurbano, al entorno de Valladolid capital, con unas cuestiones de desplazamiento y de movilidad que podrían ser similares a las que podrían tener aquí en nuestra comarca, pero eligen irse a esos municipios y no quedarse aquí en la zona. Uno de los motivos
está relacionado con el tema de la vivienda. No tenemos mucha vivienda en alquiler, no tenemos pisos compartidos para los jóvenes. Tenemos un problema también serio de la adaptabilidad del sistema educativo a la realidad laboral de nuestro entorno. Es decir, estamos formando a la población joven desde un punto de vista universitario, cualificándola en unos sectores de actividad que no existen en la zona y que tienen que luego salir a buscar trabajo a otros lugares. En cambio, en ámbitos relacionados con la formación profesional, que a lo mejor sí que podrían tener salidas en la zona y que son muy demandadas y que vemos ofertas de empleo constantemente de personal cualificado en ese sentido, no encontramos ese personal cualificado, o tiene que venir población de otros lugares, si puede, a ocupar esos puestos de trabajo. Es decir, estamos hablando de una problemática que es transversal y que afecta a muchos sectores. Comentábamos antes también el tema de la escala europea. Hace décadas ya hay países en la Unión Europea, fundamentalmente los países nórdicos, Finlandia, por ejemplo, que tienen dentro de su estrategia de desarrollo y dentro de sus programas operativos a nivel europeo, que son los que permiten que te llegue financiación para un tema o para otro, marcado el tema de la despoblación como una política a nivel nacional estratégica y en la que llevan muchos años invirtiendo muchos esfuerzos y dinero. No es el caso de España, y eso que tenemos una parte de nuestro país, la denominada España vacía, con problemas muy serios y con regiones que están dentro de las más despobladas de Europa. Veíamos hace poco, hace una semana, la manifestación tan importante que hubo en Teruel, ¿no? en Aragón. Pues bien, una de las cuestiones que tenemos que hacer de forma conjunta y como país y a nivel regional es incluir dentro de nuestras prioridades para el siguiente periodo de programación europeo la lucha contra la despoblación, ¿no? Y a partir de ahí articular medidas a todos los niveles, porque no es un tema que vayamos a solucionar con ayudas o subvenciones puntuales, sino que va mucho más allá y se basa en la propia ordenación del territorio de regiones como la nuestra, que está pendiente un poco de intervenir en ese sentido de una forma real, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos planteando actuaciones a medio y largo plazo, y para eso hay que trabajar una cuestión que comentábamos el otro día en Madrigal, que también es básica, ¿no? Que es la propia mentalidad y el cómo transmitimos nosotros de cara al exterior, los habitantes de esta comarca, cómo transmitimos de cara al exterior las bondades o las ventajas que podemos tener con respecto a otros lugares a la hora de poder vivir aquí. ¿Cuál es nuestra calidad de vida? ¿Qué ventajas tenemos en relación a otros lugares para poder atraer población por un lado, pero para que nuestros propios jóvenes y la población de aquí se quede en nuestros municipios? A veces transmitimos un mensaje muy negativo desde ese punto de vista, que no ayuda para nada a fijar población, y eso también lo tenemos que mirar y lo tenemos que analizar, porque a veces nos gusta mucho hablar de nuestra importancia patrimonial, turística, etcétera, temas relacionados con la calidad de vida, pero eso no se transmite de forma positiva de cara al exterior. Y es un hándicap a mayores en relación a estos temas de los que estamos hablando hoy. Guzmán. Sí, bueno, nada, yo pues poco más que señalar, ¿no? Si todo fuera tan fácil como lo estamos diciendo aquí hoy y se hiciera y se llevara a cabo como pues todas las cosas que estamos aquí hablando, pues yo creo que se resolverían muchos problemas, ¿no? Incluso creo que no todos, porque siempre habría flecos y siempre... Yo creo que la idiosincrasia de nuestros municipios, tenemos una geografía pues muy amplia, hablando de Castilla y León y hablando de España, ¿no? A nivel general, en la cual pues necesitaríamos cada territorio, cada autonomía, cada provincia, pues un tipo de políticas quizás diferentes, ¿no? Pues no podemos tratar tampoco al interior. Hablabais también del turismo, una parte yo creo que importante, ¿no? Ahora mismo en nuestra zona, que deberíamos de explotar mucho más y que deberíamos de vender mucho más, pero eso no solamente debe de hacerlo la parte institucional, la parte política, la parte pública, sino también yo creo que debe ser incentivada por
la empresa privada y las personas que fomentan y generan empleo y demás, ¿no? Entonces, yo creo que son cuestiones que no solamente están en manos de las instituciones, sino que también, pues, todos los castellano-leoneses, todos los vallisoletanos o todos los aulenses, pues tienen que estar ahí presentes apoyando e incentivando este tipo de políticas. Y yo veo, pues cuestión fundamental un cambio de mentalidad, ¿no? de las personas, no solamente a nivel de pueblos o de municipios, sino también pues a nivel político. Y vamos, una de dos, o actuamos pronto y bien y de una manera concisa, o la cuestión está difícil, sobre todo para los pueblos, porque bueno, pues una capital como Valladolid que descienda, que baje de los 300, que ahora suba o tal, pues al final no va a tener problemas. Pero yo creo que habrá muchos pueblos dentro de 15 o 20 años que, si no se toman medidas ya y medidas contundentes, pues esos pueblos van a quedar desiertos. Yo no hablo de que desaparezcan, porque el pueblo va a estar ahí, pero al final poco a poco pues va a ir desapareciendo y se va a romper. Es un problema, como bien dices, de la sociedad en su conjunto, y un problema que no se va a atajar en 1 año, 2 años, 3 años. Vamos a seguir perdiendo población. Se haga lo que se haga, entre comillas, vamos a seguir perdiendo población en los próximos años. El problema es que hay que tomar medidas ya lo antes posible para que esa pérdida sea la menor posible y que en unos próximos años se pueda revertir la situación, teniendo en cuenta que estamos en una comarca que no es de las que especialmente están afectadas por el tema a nivel regional. Las hay mucho peores, ¿no? Pero es verdad que lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia colectiva como sociedad de una cuestión que seguro que dentro de 5 años estos debates no se van a producir, porque va a ser algo ya asumido por todos, ¿no? Pero hay que hacerlo ya y empezar a trabajar desde el ámbito local, en la medida de nuestras posibilidades, en poder establecer algún tipo de medidas en todos los ámbitos que hemos comentado, que puedan paliar un poco la problemática de la despoblación, pero siendo conscientes de que no es una cosa que vayamos a solucionar de un día para otro, de que ya muchos de nuestros pueblos están abocados a la desaparición en unos años, pero que existen posibilidades, existen opciones, existen políticas relacionadas con la ordenación del territorio que pueden articular que esta comarca tenga futuro y realmente que se pueden ejecutar. Porque una de las cosas también que nos dicen cuando nos visitan gente de fuera es que tenemos recursos, o sea, recursos existen. Estamos en un territorio que tiene recursos y que tiene actividades económicas dinámicas, pero no sabemos aprovecharlo. O sea, nos queda todavía mucho que aprender en ese sentido, y a veces no tenemos que inventar cosas nuevas porque tenemos la suerte de tener esos recursos, pero tenemos que primero valorarlos nosotros mismos y a partir de ahí ponerlos en valor para poder tener capacidad de fijar población y de atraer población en un futuro próximo. Y luego, perdonadme si me cuelo, oye, si queréis hablar, me callo yo un poquito. Me tocaba Lola, pero te dejo. Saltan cosas, ¿no? Yo creo que nos dirigimos a una etapa en la cual, pues en muchas ocasiones se va a poder trabajar desde casa, ¿no? Y si tenemos esa facilidad en los pueblos, donde podemos tener una vida pues mucho más tranquila, creo que puede ser algo muy, muy positivo, pero a la vez no podemos desvestir a un santo para vestir a otro, y no podemos arreglar una cosa para desarreglar otra. Quiero decir que, por ejemplo, tenemos grandes problemas, yo no sé en Rueda o Madrigal, pero en Nava del Rey tenemos muchos problemas con viviendas abandonadas, por ejemplo, ¿no? Viviendas que pertenecen a una familia, a una persona o a 15 o a 20, que se están cayendo, que están generando una serie de perjuicios. Entonces yo creo que, por ejemplo, como una política como el plan de ruinas de la Diputación, que ayude a los ayuntamientos, sobre todo, a actuar en ese tipo de viviendas, pues luego puede generar que el precio de esa vivienda, de una manera que sea consecuente, pues se pueda quedar alguien con ella, la pueda comprar siendo mucho más barata, y trabajar desde su casa, desde su pueblo o desde su no pueblo, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, pongo otra vez el ejemplo de Curiel, 2 personas que habían ido a vivir, una hace 6 años y la otra hace 3 años, a Curiel. Se habían comprado una casa allí, preciosas las casas, el pueblo es para visitarlo, y bueno, pues son personas que no tenían ninguna vinculación con el pueblo, ¿no? Pero una de ellas es un pintor, es un artista,
y él es feliz allí, ¿no? Entonces yo creo que tenemos, como decía David, pues muchas posibilidades que debemos de aprovechar, pero a la vez pues hay que ir un poco trabajando en esa línea y no desvestir a un santo para vestir otro, sino tener los dos vestidos decentemente, sin muchas riquezas a lo mejor, pero vestidos y que pueda Lola Mayo. A ver, yo lo que decíais un poco, uniendo un poco lo de los dos, es verdad que a lo mejor no valoramos lo que tenemos, pero es cierto que yo no pretendo tener en Rueda un centro comercial, como decía él, pero sí que tengo otros requisitos. Claro, yo salgo a la puerta de mi casa y tengo un paisaje que no tiene el vecino de Valladolid ni el vecino de Madrid. La naturaleza no es la misma. Tú puedes ir andando a un pinar fantástico y no te hace falta irte muy lejos. Ya no te digo nada a los niños pequeños, la libertad que tienen en un pueblo no es la libertad que pueden tener en Valladolid, ni muchísimo menos. Entonces sí que es verdad que a lo mejor no vendemos lo que tenemos porque no lo valoramos, pero sí que es cierto que cualquier persona que le guste la naturaleza, no solo la naturaleza, yo tengo a lo mejor los mismos servicios que la persona que vive en Valladolid, porque cojo el coche y voy. Yo pienso que yo no echo de menos el cine porque le tengo a la puerta de casa. Cojo el coche y tardo lo mismo que cualquier persona de Valladolid en acceder al cine. Voy al centro comercial y yo lo digo muchas veces, seguramente que voy más que la persona que vive en Valladolid, que es que no es eso. Yo he vivido en Valladolid cuando he estado estudiando y yo todos los fines de semana estaba deseando que llegara el viernes para irme corriendo a mi casa. Y luego a lo mejor volvía de fiesta a Valladolid, que eso no quita una cosa con la otra. Iba mucho a Nava. Hombre, eso no quita una cosa con la otra. La capital os gusta mucho. Eso no quita una cosa con la otra. Pero es verdad que hay que reconocer que tienes los mismos servicios y la verdad que tienes muchas ventajas viviendo en un pueblo. Yo desde luego, vamos, vivo encantada y no tengo ninguna intención de irme a vivir a la capital. Pero sí que es verdad que nunca vamos a pretender tener ciertos servicios, pero los servicios mínimos, sí, una educación, una sanidad, todos esos servicios mínimos les tenemos que tener y con garantías. Pues en Nava, si quieres, te aceptamos. No. Lo que pasa es que como Vivo no quieres ir a la capital. Vivo muy bien donde vivo. Ahora, también te digo una cosa, mantenimiento de servicios. El alcalde de Alaejos, por ejemplo, por poner uno de los ejemplos, se las ha traído con el centro de salud. Y esto, o por ejemplo, con el tema del mantenimiento de las iglesias, por ejemplo, que para ellos es importante para el tema del turismo. Yo lo digo, no, Guzmán, voy con Mari Carmen. Bueno, no riña, yo os invito a que vengáis los dos a Madrigal. A Madrigal y ya está. Madrigal es una maravilla, es precioso Madrigal, sí. es para disfrutarlo. Yo creo que, bueno, en los puntos generales importantes, yo creo que aunque cada uno tira el asco a su sardina, estamos todos más o menos de acuerdo. Y está claro, yo creo, y creo que compartiréis todos, que esto sin la participación ciudadana y sin la participación de los habitantes del territorio no se puede llevar a cabo. Entonces, siempre es fundamental la participación, la sensibilización y partir desde la raíz, desde todos los vecinos, porque con la independencia de que en cada municipio las particularidades son diferentes, en vuestro caso no tenéis problema de empleo, por desgracia en Madrigal el problema del empleo es muy importante, entonces con la independencia de la peculiaridad de cada municipio está muy claro que sin el apoyo, la sensibilización y el cambio de mentalidad y la empezar a valorar todo lo que tenemos por parte de los vecinos, es imposible el poder llevar a cabo estas políticas que, como bien decía David, esto no es a corto plazo, esto es a largo plazo, pero está muy claro que los poderes públicos, los poderes políticos tienen que ponerse manos a la obra ya, porque esto, si no, sigue para adelante y de aquí a unos años, lo que bien decíamos, muchos pueblos estarán ahí las casas, pero desaparecerán. Y yo, en la medida de que del potencial o del poder que tenéis cada uno de vosotros, bien como oposición y bien como miembro del gobierno, como parte del gobierno o del partido del gobierno que preside ahora mismo la Diputación y la Junta, yo desde aquí os remito a que empecéis a dar caña, entre comillas, a vuestros partidos políticos y al resto de partidos que se encuentran en las Cortes para empezar a hacer esas políticas transversales de las que hemos hablado y empezar a generar un cambio en esta sociedad y poder empezar a poner la primera piedra, porque si no, de aquí a poco nosotros, cualquiera de los que estemos aquí, seremos los presidentes de los jubilados de nuestros pueblos, como yo les digo a mis amigos. Yo estoy de acuerdo, pero hay que poner el sentido común sobre la mesa. Quiero decir que hay que dejar las peleas ya, las luchas entre partidos, si hay que debatir, se debate, ¿no? Pero yo creo que hay que estar centrados. Yo creo que nunca he creído en los extremos, ¿no? Y también
hay muchas políticas de algunos partidos políticos que hablan incluso pues de quitar, ¿no?, el propio capital particular, y hasta ahí no podemos llegar tampoco, ¿sabes? Una vivienda, si es de una persona, esté en ruinas o no esté en ruinas, es de una persona o de 20, o sea, eso tiene sus propietarios, ¿no?, esté en un pueblo o esté en Valladolid capital. Entonces yo creo que ahí hay que aplicar también el sentido común y llegar a un gran encuentro, a un gran pacto entre los distintos partidos, o al menos entre una gran mayoría, ¿no?, porque si a lo mejor es imposible llegar a un encuentro entre todos, pues al menos entre una gran mayoría, pero ahí pues dejando la política a un lado. Pero yo no sé si es la impresión que tiene Lola, pero yo sí que la tengo. Cuando era alcalde de Nava solamente, y no os hablo cuando era una persona normal, ya que siempre lo digo, ¿no? Digo, antes de ser alcalde éramos personas normales. Pues no tenías esa percepción, ¿no? Pero yo creo que luego cuando entras en política tienes una percepción de que todo influye. Ahora mismo pues estamos a un año de las elecciones. Pues seguramente que influya a que el Partido Popular y el Partido Socialista lleguen a un posible encuentro, a un posible pacto, aunque fuera lo mejor para los ciudadanos. Pero es que les pasa igual a los nuevos partidos, o sea, le pasa igual a Podemos, le pasa exactamente igual a Ciudadanos. Ya influyen mucho más los intereses de los propios partidos que el bien para los vecinos, ¿no? Y yo creo que eso es un problema. No sé si siempre habrá pasado o no, pero a mí es una percepción que me ha llegado con estos años que llevo de alcalde y de diputado provincial. No sé si a ti opinas lo mismo o te atreves a decirlo aquí. Rápido, que me quedo sin tiempo. Si no te atreves no pasa nada, pero yo es lo que opino, y eso no está bien, ¿eh? La política influye mucho. Mucho. Nos vamos, no tenemos tiempo para más. Gracias a Guzmán, a Lola, a Mari Carmen y a David por estar con nosotros. Señores, hasta mañana.